yo vengo y le respondo a los pisados, va, no muchachos, que lo que pasa es que he estado bien busy, como dijeran los pisados aquellos que ya se creen gringos allá en Estados Unidos, es que estoy bien busy, muchachos. Y en este video, muchachos, pues les vengo a hablar acerca de que si vos nunca perdiste una oportunidad con una chavita pisado cuando tenías tus 14, 15 años pisado, cuando perdiste tu oportunidad y tenías miedo. Y la historia mía es así, la muchacha, que puta vieran que cuando yo tenía como mis 14, 15 años, cuando estaba estudiando en primaria, va, en sexto, venía una chavita, va, y ya te vos que me mandaba a llamar con otra amiga, ¿verdad? Me mandaba a llamar y me decía, vos, fíjate que aquí quiere platicar con vos, venía al campo, y me citaba la cerota, va, y yo miedoso que me iba. Pero puta, yo le estaba tirando los perros a otra cerota, va, pero la otra cerota ni me hacía caso, mucha, cómo es, va, cómo es el amor, y así ha sido siempre el amor, que venís vos, va, y querés a otra persona y sin que esa persona te pele, va, que es pura lata, va, mucha. Pues sí, mucha, y así es mi historia, va, que puta, la chavita me mandaba a llamar, me decía, hey, vos, dice que vengas, que quiere platicar con vos, que le gustás, y puchica, yo con miedo, mucha, vieron cómo es la vida, va. Va, cerote de puta, yo tan ignorante, va, que decía, ah, mi huevo, puta, yo sentía aquel temor, va, que decía yo, qué puta le voy a decir a la chavita, y yo, puta, yo en ese entonces no tenía casaca, mucha, hoy sí tengo buena casaca, que cualquier cerotilla que me mande a llamar, fijo, primo. A traerla para pelar, cerote. Y pues sí, mucha de puta, y yo ahí vieran que yo con miedo, cerotes, y puta, yo decía, ¿y qué le voy a decir? ¿Será que voy a la cita o será que no voy? Pero si voy, ¿qué puta le voy a decir? Decía yo así entre mí, ¿verdad? Y total, muchacha, que ella me seguía rogando, va, y puta, yo tirándole los perros a la otra cerota, y la otra cerota ni me hacía caso, muchacha, y total que se enfadó la güira, va, muchacha, nunca me llamó la cerota, pero puta, uno ya cuando ya tiene sus 24, 25, 22 años, muchacha, puta, uno se lamenta de las cosas que no hace, primo, y puchica, yo ahorita, bueno, yo a veces me recuerdo todas las oportunidades que dejé pasar, muchacha, y a veces me rasco la cabeza y digo, me lamento de no haber hecho tal cosa. Y ya sabe, primo, si a usted le pasó igual, cerote, denle like a este videito, cerote, ya sabe que es gratis. Y si es primero en ver mis videos pisados, síganme en la página de Tom y Ginger, sus gatitos chapines, GT primos. Y comente pisadito, que no le voy a cobrar nada por comentar pisado. Y ya saben, pisados, más vale arrepentirse de lo que hizo, cerote, y no de lo que no hizo, pisado. Ya saben.